El pasado jueves se conmemoró el 58 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien fue asesinado el 30 de mayo de 1961, luego de gobernar con mano férrea la República Dominicana por espacio de 31 años. Trujillo murió acribillado en la avenida George Washington cuando se dirigía hacia la ciudad de San Cristóbal. En el complot que terminó con la vida del dictador participaron Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Antonio Inver Barrera, Modesto Díaz, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Roberto Pastoriza, Óscar Tejeda y el teniente Amado García, así como Luis Amía Matió y Luis Manuel Cáceres. Estos destacados dominicanos alcanzaron el vehículo en que viajaba Trujillo y lo tirotearon, logrando terminar con la vida del tirano. Pero su plan no fue del todo exitoso, porque después que se diera a conocer la noticia de que este estaba muerto, los agentes del Servicio de Inteligencia Militar, SIN, se lanzaron a buscar pistas y encontraron a muchos de los integrantes del complot. Con la muerte de Rafael Leónidas Trujillo se puso fin a una de las dictaduras más siniestras del siglo XX, según han afirmado algunos historiadores dominicanos. Trujillo se caracterizó por ser un dictador cruel, quien perseguía y torturaba a sus opositores junto con los militares, y mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo. Usaba además varios métodos brutales de tortura, entre estos la silla eléctrica. Durante su dictadura, Trujillo fue responsable de la muerte de más de 50.000 personas, según datos históricos. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta semana en la que estamos conmemorando, tal y como lo expresaba la reseña anterior, el 58 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de Toque Final, en la que queremos pues celebrar lo que ocurrió hoy en Caminantes por la Vida, el éxito que tuvo Caminante por la Vida en el día de hoy, que ya es una tradición, esta jornada pues a favor de la vida, a favor de la salud. En este caso, pues todos los fondos destinados se van a dedicar a trabajos preventivos contra el cáncer en 11 provincias del país, a la detención preventiva temprana que permite que muchas personas pues puedan salvar sus vidas y continuar de manera productiva. Precisamente por eso la actividad se hizo bajo el eslogan de un paso al frente por las víctimas del cáncer. Así es que nuestras felicitaciones a Mercasí, a la fundación que encabeza la señora Ana Bonetti, que es la que organiza esta jornada anual de Caminantes por la Vida. Se inició en el Parque Eugenio María de Hostos y concluyó en la Fortaleza Osama con un concierto artístico. Así que nuestras felicitaciones, Caminantes por la Vida, por este éxito que tuvo en el día de hoy. Bueno, señores, hemos visto las imágenes ya virales de la dama que participó junto a otros dos individuos en el asalto a el mayor de la Policía Nacional, Domingo García Sugilio, que él trabaja en la seguridad de los padres de la primera dama, doña Candy Montilla de Medina. Entonces, en la residencia de estos, para quitarle el arma a este mayor, pues le entraron a tiros. Él está en una situación sumamente delicada, de salud, muy delicada, de salud. Se hace todo lo posible porque sobreviva. Y entonces
ya la Policía Nacional pues tiene prácticamente resuelto el asunto. En este asalto participaron tres individuos. Uno que se apoda Falacia, a ese lo están buscando, el que se apoda Falacia, que su nombre es Luis Alexander Lembert. Entonces, el que se apodaba Tiki Tiki, murió en un enfrentamiento con la policía en Guachupita. Ese se llamaba Osmil Eduardo García. Y la dama, Luisa Mariana Elías García, ella pues está condenada a 10 años de prisión por un homicidio también cometido con otros individuos en un asalto. Pero como ella no fue que disparó, a los otros individuos lo condenaron a 20 y 30 años y a ella solo a 10. Entonces, ella tenía 5 y estaba en libertad condicionada. Y fíjense en qué andaba esta señora, haciendo lo mismo por la que ya había sido previamente condenada. Ella explica todo, los hechos en los que participó, las cosas que hacían, cuánto le tocaba por cada uno de estos trabajos, entre comillas, que ellos realizaban. No importa que esos trabajos implicaran las vidas de otras personas. Entonces, solo queda por apresar al que se apoda Falacia. Por otra parte, el pasado sábado se produjo la juramentación en El Salvador de Nayib Bukele, que es el 6º presidente después de concluida la guerra civil tan sangrienta que vivió ese país. Él se juramentó en el día de ayer con la presencia del presidente Danilo Medina, entre otros mandatarios. Ahí estaba Evo Morales. Hubo mandatarios como Daniel Ortega, Nicolás Maduro y el presidente de Honduras, que no fueron invitados porque son considerados por Nayib Bukele como dictadores, y otros mandatarios que sí estuvieron presentes, como Danilo Medina. Él vino personalmente a invitar al presidente Danilo Medina a que le acompañara en ese acto. El discurso sumamente optimista, aunque lamentablemente él no esbozó un plan de gobierno. Es decir, él quiere que los salvadoreños dejen de matarse entre ellos, que dejen atrás ese clima de inseguridad. Después que terminó la guerra civil, la situación de El Salvador es sumamente difícil, con varias pandillas que la verdad es que tornan muy inseguro las llamadas Mara Salvatrucha, tornan muy inseguro el panorama en ese país. Y bueno, él quiere cambiar esas cosas. Lo que no ha explicado cómo lo va a hacer. De inmediato, él adoptó una medida que es una medida muy polémica, porque él ordenó que se retire de inmediato el nombre que tiene la Tercera Brigada de Infantería. La Tercera Brigada de Infantería lleva el nombre del coronel Domingo Montarrosa. Entonces, ¿qué pasa? Que este caballero está acusado de una masacre, o por lo menos la unidad que él encabezaba, pues habría producido esa masacre. Y entonces, por eso
no, no cree el presidente Bukele que sea adecuado que una persona con ese perfil pues se le esté rindiendo homenaje. En el pasado se intentó hacer lo propio, el presidente Funes intentó hacer lo propio, pero hubo resistencia en el ejército. Vamos a ver qué ocurre ahora con el caso de Funes y esta decisión de quitarle el nombre a la tercera brigada del ejército, que se llama Domingo Monterrosa. Entonces, él habría sido el principal responsable de la masacre de Mazote, donde murieron más de 1,000 personas, una gran cantidad de niños, de menores, de mujeres, de adolescentes, y entonces esto es un acontecimiento que siempre se mantiene vivo en la memoria de los salvadoreños, que ocurrió en diciembre del año de 1981. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso, vamos a presentar una actividad que hubo en Santiago de los Caballeros hoy de oposición a la reforma constitucional, y después entonces vamos a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Bueno, señores, el sector que dentro del Partido de la Liberación Dominicana pues se opone a la modificación de la Constitución, llevó a cabo un acto en el día de hoy con la participación del legislador del Partido Reformista Social Cristiano, el legislador Botello, y de gente que dice representar otras organizaciones. Aquí hay una nota que dice que integrantes de decenas de organizaciones de la sociedad civil se concentraron este domingo en el área monumental de la ciudad demandando respeto a la Constitución Dominicana, bajo la consigna de que la Constitución Dominicana no esté en venta. Los miles de participantes de diferentes estratos sociales se mantuvieron por espacio de 2 horas en la explanada frontal del monumento en honor a los héroes de la Restauración, donde se presentaron diversas manifestaciones artísticas y culturales en respaldo a la iniciativa que busca frenar dichas pretensiones. Al acto se unieron legisladores de varias bancadas de diferentes partidos políticos. Bueno, no es que al acto se unieron, ellos son parte de esa actividad de que la llevaron a cabo en San Cristóbal, la han llevado a cabo en distintos sitios. Este es el sector que encabeza el expresidente Fernández, desde luego que por razones, políticas internas, han escogido como vocero al diputado Botello del Partido Reformista Social Cristiano. Señores, vamos ahora a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. El Ministerio de Hacienda informó que el gobierno colocó en el mercado internacional de capitales bonos por un monto de 2.500 millones de dólares. La emisión fue hecha en un bono denominado en moneda local a 7 años por 50.523 millones de pesos y otro en dólar estadounidense a 30 años por 1.500 millones de dólares. La colocación es parte del plan de financiamiento del presente año, debidamente consignado y aprobado en la Ley número 61-18, que aprueba el presupuesto general del Estado,
para el año 2019, así como en la Ley número 64-18 de Valores de Deuda Pública, explicó Hacienda. El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien explicó que la amplia demanda recibida por el instrumento en moneda local permitió la colocación de un monto y plazo mayor que la primera emisión en pesos dominicanos realizada en el mercado internacional en febrero de 2018 por 40.000 millones a 5 años, lo que evidencia la confianza de los inversionistas en el crecimiento económico y la estabilidad de la moneda dominicana. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó a los agentes económicos y al público en general que en fecha 30 de mayo de este año, la Junta Monetaria autorizó la liberación de recursos del encaje legal por un monto total de hasta 29.209 millones de pesos para ser canalizados por las entidades de intermediación financiera en préstamos a los sectores productivos tales como exportación, manufactura, agropecuario, adquisición de viviendas, comercio y pymes, así como préstamos al consumo. En una rueda de prensa celebrada en el Salón de la Honorable Junta Monetaria, el gobernador Valdés Albizu explicó que los recursos liberados serán canalizados a nuevos proyectos y actividades productivas a tasas de interés fija de hasta un 9% anual y a un plazo de hasta 6 años para las actividades productivas y de 6 años para la adquisición de viviendas conforme las condiciones establecidas por la Junta Monetaria. El gobernador significó que esta medida contribuirá a mantener el alto dinamismo de la actividad económica en un contexto de bajas presiones inflacionarias. La Conferencia del Episcopado Dominicano se refirió en un comunicado a la orden que establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación, MINER, en las escuelas del país. La conferencia señaló que la política de género enmascara la ideología de género, que desarraiga la naturaleza humana, ignora la biología, desconociendo conceptos científicos irrefutables. Por tanto, esta orden departamental carece de sustentos que permitan su aplicación. Aunque la Conferencia del Episcopado establece que no está en contra de que se promueva la equidad entre las personas, entienden que la política de género no permitirá el desarrollo de las competencias de los estudiantes y que en este momento la prioridad de la educación dominicana debe centrarse en la formación integral de los estudiantes. Exhortamos como pastores preocupados por la educación integral en valores a las madres, padres, tutores y educadores, exigir al Ministerio de Educación claridad, transparencia y espacios de participación donde se puedan debatir las ideas y propuestas que se quieren implementar en el sistema educativo dominicano. La Procuraduría General de la República entregó al Poder Ejecutivo el título que acredita al Estado Dominicano como único dueño de los 362 millones de metros cuadrados que comprende la zona de Bahía de las Águilas en Pedernales. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, recibió el título de propiedad que acredita al Estado Dominicano como dueño legítimo de los terrenos que estaban en manos particulares por vías fraudulentas y pone fin al fraude que hace años se cometió con estos terrenos en Pedernales. Al recibir el título, Espinal afirmó que es un gran honor y motivo de gran satisfacción recibir en nombre del presidente de la República el certificado a nombre del Estado Dominicano que pone fin al proceso judicial de recuperación de la parcela 215-A del distrito catastral número 3, ubicado en Enriquillo, Barahona. De su lado, el procurador manifestó que con esta entrega se da cierre final a lo que ha sido el caso inmobiliario más grande en la historia republicana de nuestro país. El Senado de la República reconoció al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, por la gestión que realiza al frente de la Cancillería. El reconocimiento también recae sobre Vargas Maldonado por colocar a la República Dominicana en una posición de prestigio frente a las demás naciones y organismos internacionales, poniendo como ejemplo la elección del país como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para el año 2019 y 2020. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, hizo entrega de la distinción junto a los congresistas Félix Vázquez y Amable Aristi Castro, autores del reconocimiento. En la actividad también participaron otros senadores. De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores agradeció el gesto y destacó las armoniosas relaciones existentes entre la Cámara Alta y la Cancillería y enumeró los resultados obtenidos en su gestión gracias al apoyo del presidente Danilo Medina.
La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas, Anadegas, realizó un paro parcial de las ventas de los combustibles en las provincias Santiago y Espaillat en reclamo de que el gobierno intervenga para evitar que se mantengan las distorsiones en la comercialización de los derivados del petróleo en el país. Los distribuidores detallistas de combustibles exigen al gobierno enfrentar a los comerciantes informales de ese sector, alegando que no cumplen con las leyes ni pagan los impuestos correspondientes. La suspensión en las ventas de los diferentes tipos de gasolina y gasoil se mantuvo de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Desde hace varias semanas, Anadegas viene realizando actividades por regiones y provincias, denunciando los problemas que confrontan y acusando de ineficientes a las autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. En un video que circula en las redes sociales, se visualiza a un hombre que golpea y amenaza de muerte a una mujer, mientras 3 niños observan el hecho. Según la información, el hecho se produjo en la comunidad de Laguna Grande, perteneciente al municipio de Las Terrenas. Según se informó, el hombre que aparece en el video se llama Rómulo Altagracia, alias Toñín, quien habría agredido físicamente a la señora Altagracia de los Santos. De igual forma, quedó captado en cámara el momento en que un hombre maltrataba a una mujer con un niño en brazos, en presencia de varias personas, que al principio nada hacían para evitar la agresión. La Dirección Regional Sur de la Policía Nacional informó que el joven fue identificado como José Enrique Medina Carvajal, quien reside en la calle La Loma del barrio Bellavista, perteneciente al municipio La Ciénaga. Ambos se encuentran bajo la disposición de la justicia. Rafael Joaquín Balaguer Báez, quien ha reivindicado que es hijo del expresidente Joaquín Balaguer, aseguró que su padre nunca habló de sus asuntos personales con nadie. Mi padre no era llamado a hablar sobre esas cosas con nadie, mucho menos con extraños. Así respondió Balaguer Báez al presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, Joaquín Ricardo, sobre que supuestamente el exmandatario dijo en múltiples oportunidades a sus familiares que no tuvo descendencia, es decir, que no tuvo hijos. Sobre el tema, el mayor general retirado del ejército Luis Pérez Fello, quien fue el jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente Joaquín Balaguer y uno de sus hombres de más confianza, al preguntarle sobre el tema, solo se limitó a decir que no le conoció hijos a Balaguer. República Dominicana estará como país invitado de honor a la 78 edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra desde el 31 de mayo hasta el 16 de junio, bajo el lema Descubre un país de cultura. El embajador dominicano en España, Olivo Rodríguez Huertas, indicó que en el programa se presentará la rica tradición literaria del país y homenajeará a 3 figuras estelares de la literatura, al humanista Pedro Enrique Sureña, al escritor y expresidente Juan Bosch y al novelista y antropólogo Marcio Veloz Magiolo. Historiadores, académicos, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, juristas, periodistas, musicólogos, críticos literarios, actores y artistas plásticos de República Dominicana participarán en las actividades que se celebrarán en el Parque del Retiro, el Instituto Cervantes, Casa de América y Casa de Bacás. Cerca de un centenar de actividades componen el programa cultural que llevará a República Dominicana como país invitado de honor. Finalmente, durante 3 días el gobierno de Noruega intentó mediar en el conflicto venezolano, convocando directamente a reuniones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, pero según se informó, los esfuerzos de nuevo fueron en vano. Las conversaciones sostenidas en Noruega por representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el régimen de Nicolás Maduro, llegaron el miércoles a un punto de estancamiento, luego que el gobernante de facto bolivariano se rehusara a abandonar el cargo. Entre los distintos temas que se discutieron, la delegación de Guaidó fue con un mandato de que cualquier planteamiento de elecciones presidenciales estaba supeditada a que no estuviese la presencia de Maduro en el poder, pero los representantes de Maduro no aceptaron y eso condujo a que no hubiese acuerdo. Noruega, por su parte, señaló que las partes mostraron disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país. Bueno, señores, hay una alerta epidemiológica, una alerta por los casos de la se llama fiebre de Mayaro. Entonces, es que han aparecido ante una situación, la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud se hizo eco de la advertencia debido a que en Haití se reportó un caso en el 2015 y que los síntomas de la enfermedad se pueden confundir con enfermedades de dengue, chikungunya y zika.
y dolencia que se transmite por el mosquito Aedes aegypti. Tomando en cuenta la amplia distribución de la región del mosquito implicado en la transmisión, pues se ha dado esta alerta epidemiológica. Hay que estar muy pendiente porque en Brasil hay más de 30 casos, aunque en Haití se ha registrado un caso, eso quiere decir que está presente en la isla y para nosotros, pues entonces tenemos que cuidarnos a través de la vía aérea y tenemos que cuidarnos a través de la frontera, estar sumamente alerta. Ahora vamos a una pausa comercial. A regreso tenemos el enfoque de la semana y las 3 preguntas. Bueno, señores, ayer se cumplieron los primeros 6 meses en el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Y hasta ahora, aunque Obrador mantiene una valoración alta, de hecho, hoy se publica un ranking donde él aparece en el primer lugar entre los 4 presidentes más populares. Aparece el presidente Putin, aparece Danilo Medina en cuarto lugar entre los presidentes más populares del mundo en estos momentos. Pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador, cumple 6 meses en la presidencia. Y hasta ahora, todos los signos que dan sobre el futuro inmediato de México en términos de la economía de ese país son sumamente preocupantes. Lo que están haciendo los inversores y lo que están haciendo los empresarios en México es prepararse para lo peor, porque no tienen esperanza de que pueda producirse una situación que permita que ese país siga creciendo en términos económicos. De hecho, la proyección del Banco Central sobre el crecimiento de la economía se quedó a medias, o por lo menos la del gobierno, porque el gobierno había hablado de un crecimiento para este año de un 4%. Si llega a un 2% el crecimiento de la economía, será un éxito. Ya el Banco Central así lo ha establecido, que andará por un 2%, no por el 4% que proyectó en principio López Obrador. Retiros de proyectos como el de la construcción del aeropuerto, de un aeropuerto internacional, su plan de austeridad, porque él ha tenido 2 puntales en su gestión, lo que él llama combate a la corrupción, que lo hace de manera directa, ¿no?, con medidas que reflejan su posición frente al tema de la corrupción, pero no son medidas estructurales, medidas que provoquen cambios, sino las medidas que reflejan el rechazo de él y la posición de él, pero la corrupción no se combate con que un presidente no la quiera, es con que ese presidente transforme las estructuras que la hacen posible, es decir, tome medidas institucionales para garantizar cada vez mayor transparencia. Y por la otra parte, el otro puntal es la austeridad. Con austeridad ningún país ha crecido, es decir, un país no debe tener gastos innecesarios, fugas de dinero que puede destinarse a prioridades importantes, debe ser efectivo en su inversión, pero austeridad, imponer una austeridad de un modo tal que un empleado público no puede poner a cargar un celular en una institución pública para ahorrar energía, ni ningún aparato electrónico usted lo puede poner a cargar porque las instituciones están ahorrando energía.
Mientras tanto, se dan muchas otras cosas que son totalmente contradictorias. Ahora, pues, estos 6 meses tiene un tremendo problema porque Donald Trump esta semana anunció que justamente a partir de ahora, de junio, va a empezar a colocar aranceles a las importaciones que llegan a Estados Unidos desde México, porque entiende que México se ha quedado de brazos cruzados frente a todas estas caravanas migratorias que vienen desde Centroamérica, que incluso López Obrador en cierta medida las auspicia con la posición que ha sustentado. Entonces Estados Unidos, como México está permitiendo eso, Donald Trump ha decidido colocar aranceles. Eso perjudica a Estados Unidos también, pero le hace un grave daño a una economía como la mexicana, que ya sin esto estaba pues con una proyección negativa. Imagínense con el impacto de esto. Entonces la respuesta de él fue enviarle una carta a Donald Trump, dándole cátedras de historia, de cómo se hacen las cosas, una carta que lo único que Donald Trump lamentaría es que realmente no podía tener un uso más provechoso con ella en cualquier otra cosa, pero que no le sirve para nada, ni incluso en su propio país usted ve opiniones sosegadas. El ex canciller Castañeda consideró que esa carta era patética y ridícula. Dijo que le parecía alguna respuesta de una participante en un concurso de Miss Universo, más que una carta dirigida por un mandatario a otro mandatario. Entonces, a pesar de la popularidad de ese hombre, México, en términos de la economía y de su futuro económico, no tiene pintado nada que parezca que el país va a seguir usando sus potencialidades importantes que las tiene para convertirse en uno de los países desarrollados del mundo, cosa que él dice que va a ocurrir. En la carta que le manda Donald Trump, él dice que pronto los mexicanos no van a tener que ir a Estados Unidos porque van a vivir en prosperidad, pero van a vivir en prosperidad con un presidente ahuyentando inversiones y creando una situación cada vez más constreñida de la economía. Ahora es que ellos van a empezar, ahora es que ellos van a salir con más fuerza hacia los Estados Unidos, porque evidentemente que lo que se está viviendo en México es una situación de estrangulamiento económico. Por otra parte, el tema muy polémico de la resolución que el ministerio insiste en que no se trata de un tema de ideología de género, sino del diseño de una política de género. Creo que lo más prudente es posponer la aplicación de esa resolución y explicarla bien y reunirse con los distintos sectores para dejar libre cualquier confusión, porque la verdad es que hay razones en el caso de la denominada ideología de género para que la gente se preocupe, aunque educación dice que no se trata de eso. Vamos pues, nuestro equipo le formuló las 3 preguntas al distinguido escritor intelectual dominicano Manuel Núñez sobre esta materia, quien también es un especialista en asuntos de educación. Adelante. ¿Qué piensa usted de la llamada política de género que se planea aplicar en la educación dominicana? Yo creo que es una política negativa en contra de la educación dominicana. En la educación dominicana, que es una educación en crisis, porque tenemos los peores índices del continente, gastamos $1.200 por estudiante y la mayoría de los países que gastan mucho menos tienen resultados mucho mejores que los nuestros, o sea que tenemos, además de un gasto extraordinario, unos resultados calamitosos que nos colocan en el último lugar en español, en ciencias y en matemáticas.
Y en medio de esa situación ya calamitosa, ahora se inventan la idea de que el problema nuestro es tratar de desconstruir la familia. Sí, esta idea de desconstrucción parte de que se quiere introducir el concepto de que el sexo no determina el género. Es decir, que decirle al niño que va a la escuela que él no es niño ni es niña, sino que él va a saber luego de que se le expliquen, de que se les adoctrine lo que él es. Es decir, una situación absolutamente insólita que es una amenaza a la familia porque además se están introduciendo en el dominio de la familia, no en el dominio puramente correspondiente a la educación, que es el dominio de la información científica, de la instrucción, del desarrollo de la capacidad crítica y del conocimiento, cosas que no está haciendo la educación dominicana, y estos grupos que han tomado ese objetivo lo han hecho con la finalidad de destruir la familia tal como la conocemos, y al mismo tiempo de arruinar la educación. Considera que en las escuelas se reproduce la conducta machista generadora de abusos contra las mujeres y que se induce a las niñas y adolescentes a la sumisión frente a los hombres. Eso no es verdad. Si algo ha cambiado en los últimos 50 años en la República Dominicana, es que la mujer dominicana ha obtenido los mayores progresos en toda la historia. Hoy en día las mujeres son mayoría en el magisterio, en todos los empleados del magisterio son en un 85% mujeres. Son mayoría en la salud pública. Tanto los empleados paramédicos como los médicos son mujeres. Son mayoría en los servicios del país y son mayoría en las universidades. Yo soy profesor de universidad y me doy cuenta que en todos los cursos que imparto en la universidad, las mujeres son mayoría. O sea que nunca antes en la historia dominicana las mujeres han tenido tanta expansión y tanto reconocimiento como al día de hoy. Lo que pasa es que se quiere hacer de la mujer una víctima. Es verdad que hay feminicidios y los combatimos y hay que combatirlos, pero eso no quita que la mujer dominicana haya tenido progresos inigualables en toda su historia. Al mismo tiempo que se habla de esto, se ignora de que los infanticidios son cometidos por mujeres, no por hombres, en su mayoría. Están ahí las estadísticas. Y que hay violencia contra los ancianos y violencia contra los niños. Es decir, que la violencia intrafamiliar no debe ser un pretexto para introducir la ideología de género, que sería de la destrucción de la familia. ¿Qué debe ser la prioridad en el sistema educativo dominicano varios años después de la aplicación del 4% del PIB en la educación preuniversitaria? El sistema educativo dominicano tenía como prioridad cambiar los índices negativos que tiene actualmente. Nosotros, que estamos por debajo de Nicaragua y de Ecuador, países que gastan $600 por estudiantes y $800 gasta Ecuador, nosotros gastamos $1.200 por estudiante y estamos a la cola de la enseñanza del español, la enseñanza de la matemática, la enseñanza de las ciencias, y tenemos que cambiar eso para poder desarrollar el país, porque el país no puede desarrollarse sin recursos humanos, y la educación, el dominicano es la mayor riqueza del país, y esa riqueza se está perdiendo por una educación de muy baja calidad. Hay que reunir a todos los sectores para cambiar esa perspectiva y hacer un trabajo de recuperación de la educación dominicana, que está en las peores condiciones de toda su historia. Ven, señores, vamos a una pausa comercial, retornamos en breve. El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley sobre protección a la imagen, honor e intimidad familiar vinculada a personas fallecidas. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. Aprobado en segunda lectura. Asimismo fue aprobado el proyecto de ley que designa con el nombre de Florian Antonio Rodríguez Jiménez, mejor conocido como Anthony Ríos, la Casa de la Cultura de Atomayor, entre otras importantes iniciativas.
Las comisiones permanentes del Senado analizaron diversos proyectos de leyes pendientes de aprobación. También el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, encabezó un acto de reconocimiento al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, por su gestión al frente de la Cancillería. Como parte del programa de visitas guiadas que desarrolla la Cámara Alta, fueron recibidos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como de la Universidad Católica del Cibao. Bien, señores, el presidente Danilo Medina entregó hoy 11 obras de riego en Alto Yaque del Norte en beneficio de más de 34,000 productores de Valverde y de Santiago. Las obras realizadas en la zona del Alto Yaque del Norte impactarán 595,280 tareas, que son, bueno, hay una serie de obras, el dique Jimanagao, entre otros, beneficiará directamente a 256 familias, es decir, 1,280 personas y 34,600 tareas de tierra. Muro Arroyo Quinigua favorecerá a 150 familias de Santiago, un total de 750 personas y 10,000 tareas. Muro Los Jobos 3, 4, 5, 6 y 7 impactará 60 familias, es decir, 300 personas y 15,000 tareas. Canal Cañeo beneficiará a 160 familias con 800 personas y a 23,000 tareas de tierra. Canal Guayacanes Viejo impactará 350 familias, un total de 1,750 comunitarios y 27,500 tareas de tierra. Muros Arroyo Jacagua beneficiará a 2,000 familias, equivalente a 10,000 personas y a 95,000 tareas. En Muro Los Cáceres 1, 2 y 3 impactará 30,000 familias, es decir, 150 personas y 25,000 tareas. Canal Jicomé favorecerá a 870 familias con 350 personas y un total de 95,000 tareas. Canal Monsieur Bogar impactará 1,300 familias, es decir, 6,500 personas. Muro Arroyo Quinigua. Fueron 11 obras en total de riego que entregó en el día de hoy el presidente Danilo Medina. Esto son cosas que se han identificado también en sus visitas sorpresa. Nos queda una pausa breve y ya retornamos con la parte final. Bueno, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el PRM tomaron la decisión que tenían que adoptar antes del día 7 de junio de las reservas del 20% de las candidaturas para las elecciones del 2020. El PLD ha dicho a través de su secretario general que no va a dar a conocer esas reservas porque la ley establece un plazo para hacerlo y el PRM la adoptó en el día de hoy. No sé si la dará a conocer, me imagino que también por razones políticas hará reserva de eso, porque eso al mismo tiempo también tiene un impacto en relación con las posibilidades de alianza y de respaldo que buscan los partidos políticos. El tema es polémico porque hay gente que entiende que todo debe irse a elección. Bueno, el 80% se va a elección y se prevé que hay un 20% de reserva para la cúpula de los partidos. Eso no es antidemocrático porque antes las cúpulas no tenían límite. Ahora tienen límite y eso les permite pues actuar en función de las conveniencias de los partidos políticos. Señores, gracias por
la atención prestada. Nosotros el próximo domingo, si Dios lo permite, estamos de nuevo aquí en Toque Final y mañana tempranito con nuestros comentarios en el Sol de la Mañana. Buenas noches a todos.